mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda en 1745 durante la última revuelta jacobita, y que está también a la venta en la Casa del Libro y en el Corte Inglés para quien quiera adquirirla. En este canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo soy Alejandro el Magno. Reseño obras de grandes autores, como Sino el egipcio de Mica Baltari y otras obras que me han llamado la atención, tanto por lectora como por autora. He abierto también una sección dedicada a la Biblia y la palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero de este mes en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. Deciros que el día 4 de marzo voy a dar una conferencia en la Casa Andalucía en Barcelona con otra escritora que se llama Lola Fernández sobre la mujer, y que todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Y por otro lado también hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La torre de piedra a la costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la palabra de Dios, vamos a afrontar un tema que además es muy bonito y que nos incumbe a todos, seamos creyentes, no creyentes, se sea sacerdotes, se sea monjas, se sea lo que sea, que es la familia. He dicho ya en alguna ocasión que el tesoro más grande que Dios nos ha dado es la familia, y es verdad, porque sin familia no podríamos de alguna manera haber sobrevivido a todas esas circunstancias adversas que están en el mundo, y que ya desde niños tenemos la protección del padre y de la madre. Por eso es importante que no perdamos esta perspectiva de no privar a los niños del padre y de la madre, que en realidad son un reflejo pálido del amor de Dios, que es mucho más importante. Entonces, cada uno tiene un papel en la familia, el padre, la madre, los hijos, si hay abuelos, si hay nietos, si hay hermanos, en fin, la familia es muy grande y tenemos un gran tesoro en ella porque es la que nos protege, la que nos da una identidad como personas, somos hijos de, nietos de, y esto es lo que de alguna forma nos va a ser una especie como de, ¿cómo diría yo? Como de identidad, como de protección, como de salvaguarda en nuestros primeros años de la vida, cuando empezamos a vivir, cuando empezamos a entrar en el mundo, de tener un núcleo familiar del cual todos dependemos, de todo el cual pertenecemos, y que eso nos hace que nos enfrentemos después al mundo con una tranquilidad, con una garantía. Pero más que esa familia terrestre, más que esa familia humana, que es buena tenerla y que evidentemente pues hay personas que por desgracia la pierden pronto a los padres, no tienen hermanos y tienen una familia muy corta, es más importante la familia espiritual. Desde el mismo momento en que nosotros como creyentes, como cristianos aceptamos a Cristo, se produce una transformación tremenda en nuestro espíritu, en nuestra alma, y ya formamos parte de la familia de Dios. Y formar parte de la familia de Dios tiene unas ventajas, tiene unos beneficios y unos privilegios que no tiene aquel que no lo ha aceptado. No se trata de que nosotros somos mimados de Dios, somos especiales, somos perfectos y somos superiores a otras personas. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, no hay mimados, no hay consentidos, pero sí que es verdad que en esta posibilidad de elegir de alguna manera quién vamos a seguir, a Dios o al mundo, al diablo, tenemos esta maravillosa perspectiva que es formar parte de la familia de Dios, de los ángeles, de Cristo y de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Y esto es algo que depende de uno mismo. Ahí Dios no se va a meter en la voluntad de cada uno, en ese libre albedrío, porque Dios respeta más que nadie la voluntad de las personas y a nadie le obliga a ser
hijo de Dios o hija de Dios. Y por lo tanto, en esa libertad de elección que tenemos nosotros, le podemos decir sí o no. Es una elección importantísima porque, ya lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo, que ahí va nuestro futuro espiritual, nuestra vida eterna o nuestra condenación. Esto hay que decirlo. Entonces, esa familia espiritual es mucho más importante, mucho más grande que la familia terrestre. Ya tenemos, aunque tenemos los pies en la tierra, tenemos los ojos en el cielo y sabemos que Dios no nos va a abandonar, que ya fuimos rescatados por su Hijo, por Jesucristo, que pagó un rescate muy grande con su sangre preciosa, nos liberó de esa servidumbre del pecado y que aunque seamos mayores, tengamos 80, 90, lo que sea de años, estemos enfermos, estemos atravesando tribulaciones que no nos las van a quitar, por ser cristianos o por ser creyentes, tengamos la esperanza de que Dios no nos va a abandonar, de que no nos va a dar más de lo que podemos aguantar y que ahí está Dios para protegernos. Recordemos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los guía y los protege. Y es importante hablar de la familia, es importante porque nuestros padres, nuestras madres nos dan una preparación para la vida, nos dan una educación, nos dan un amor, nos dan un cariño, que esto tenemos que agradecérselo siempre, no obedecer si somos mayores, pero sí respetar a nuestros padres. Porque el que no respeta a su madre o no respeta a su padre, recordemos que en la Biblia nos dice que le va a ir mal en la vida. Por lo tanto, si Dios nos pone un padre y una madre, tenemos que respetarlos, tenemos que siempre tener un cariño hacia ellos, no olvidarlos y sobre todo en los días de ancianidad, cuidarlos y tener ese afecto y ese cariño todavía más hacia ellos. Porque la ancianidad, la vejez, es una época de la vida muy dura, es una época, yo diría que triste, porque es cuando de alguna manera se nos vienen encima todas las enfermedades, todas las deficiencias de lo que es el ser humano, que no es absolutamente nada, y es cuando uno se da cuenta de lo que es el hombre, absolutamente nada. Una persona puede tener mucho dinero, esto ya lo he dicho, puede tener incluso mucha salud, puede tener amor, pues tal, pero tarde o temprano esto se acaba. Perdón. No somos eternos, esto se termina, esto es un valle de lágrimas, esto es, por eso digo, un peregrinos en tierra extraña, y la vida pues tiene muchos obstáculos. Ahora, con la ayuda de Dios, sostenerse en el Señor y en el poder de su fuerza, como dijo Pablo, con la ayuda de Dios podemos ser capaces de aguantar y de resistir muchos embates que tiene la vida. Esto es, por ejemplo, ahora que estamos en febrero. Tenemos un tiempo de frío, tenemos un tiempo malo que no nos agrada a muchos de nosotros, porque el cuerpo no está igual que cuando estás en verano, la luz, el calor, etc. Pero sabemos que esto es necesario para después que la naturaleza salga la primavera, salgan las flores, tal. Está muy bien previsto por Dios. Todo lo que ha previsto Dios, todo está perfecto, todo es bueno. Y esto de las estaciones seguirán hasta el final de los tiempos. Por eso tenemos muchas veces que aguantar pues esas pequeñas incomodidades que nos vienen en la vida. Y las otras, enfermedades, muertes de seres queridos, guerras, hambres, pestes, tener siempre la esperanza puesta en Dios. Dios no nos abandona, Dios no nos deja, como tampoco deja un padre cariñoso a sus hijos, no los tira a la basura, no los abandona, no los desprecia, sino que todo lo contrario. Da la vida por ellos, el padre, la madre, porque son sus hijos, y nunca los deja, a pesar de que sean mayores, siempre están preocupados por nosotros, los padres que son buenos. También hay padres malos, pero yo me refiero a los padres buenos. Y la familia, ese núcleo, si se tienen hermanos, se tienen hermanas, tiene que haber un instinto de cariño, de afecto, de ayudarnos entre nosotros. Y si somos cristianos, ya hablamos de hermanos, que no son hermanos esto por sangre, pero son hermanos de corazón. Son hermanos espirituales. Por lo tanto, no llamemos hermanos a todos, porque hay una
esto también lo he dicho yo en otra conferencia que hice, hay un desconocimiento de que todos somos hijos de Dios. No es cierto, somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Para ello hay que ser creyente, creer en Cristo y tal. Y cuando ya somos cristianos, a nuestros otros hermanos cristianos, a los que también profesan esta relación especial con Cristo, que no religión, sí que les podemos llamar hermanos. Y hay un vínculo que es mucho más fuerte, y esto lo puedo asegurar, que el vínculo familiar. Ya hay un entendimiento en el cual estas personas que somos cristianos ya nos ayudamos, ya nos tenemos un afecto especial, y eso pasaba con los primeros cristianos. Los primeros cristianos, recordemos la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, cómo se reunían las catacumbas, cómo moraban al Señor y cómo compartían sus bienes unos con otros. Ya estaban dentro de lo que es la familia espiritual. No era una familia consanguínea de sangre, pero era una familia espiritual que muchas veces, y por desgracia también lo he dicho, hay personas que sin ser nada de nosotros, me refiero de sangre, llegan a ser familia, llegan a ser mucho mejores que nuestros propios hermanos, que nuestros propios parientes. Y esto es verdad, lo hemos experimentado todos, ¿no? Porque nos tienen un cariño especial, porque son muy empáticos, es decir, son muy iguales a nosotros, y eso hace que con estas personas nos encontremos extraordinariamente bien. Y eso es bonito. Hay que formar parte de una comunidad. En todos sitios pues hay personas con las cuales nos vamos a encontrar bien, pero recordar que no solamente con las que son cristianas, sino con todo el mundo. No hagamos distinciones, ¿verdad? Que con la persona que es cristiana nos vamos a encontrar mejor porque tiene nuestras ideas, tiene nuestros deseos, de servir a Dios, de ser embajadores de Cristo, y esto Dios se lo advirtió a los israelitas en el Antiguo y luego Cristo en el Nuevo Testamento, que nos uniéramos a personas que eran igual a nosotros. El aceite y el agua no pueden nunca unirse. El que es ladrón no puede estar con una persona honrada, porque recordemos que el mal puede llevar a tirar del bien, no el bien a tirar del mal, salvo excepciones. Es decir, Jesucristo, que no tenía ningún pecado, que era un hombre perfecto, se acercó a los pecadores, y con esto termino, se acercó a los pecadores para intentar salvarlos. No para mezclarse en sus porquerías, no para mezclarse en sus pecados, sino para salvarles. Esto es lo que vino a hacer Cristo en su primera venida. No como juez, sino para salvarles, como Salvador del mundo. Y esto es lo que tenemos que hacer todos. Formar una familia, no solo física, del que quiera formarla, el que no, pues no lo haga porque no está obligado, pero formar una familia espiritual. Y tratar siempre, si somos creyentes y cristianos, de llevar el Evangelio a todo el mundo, porque es lo que queremos, que todo el mundo se pueda salvar, las buenas nuevas del reino de los cielos, pero también intentar relacionarnos con otras personas para ayudarlas, para llevarlas a Cristo, y sobre todo, habrá personas que no son como nosotros en ningún sentido, ni de religión, ni de raza, ni de idioma. Esto nos tiene que dar lo mismo, porque para Dios somos todos iguales. Tratar con amor a todo el mundo, al prójimo, al que tengamos cerca, orar por la gente, sobre todo por las personas que conocemos y los que no conocemos y están atravesando alguna dificultad, no ser egoístas, siempre nosotros, siempre lo mismo, y sobre todo huir de ese protagonismo que todos tenemos metidos en el tuétano. Eso de que yo soy más que otro, la soberbia, la vanidad, que no lleva a nada y que muchas veces, y lo digo de verdad, se es más feliz siendo uno más que siendo la estrella. ¿Por qué? Porque esa estrella va a ser envidiada, va a ser calumniada, va a ser criticada, y el que no es nada no tiene ningún peligro. Por lo tanto, pensar que el que está más arriba es el que tiene más responsabilidad, y respeto de la familia pasa con los padres. Tenemos un orden jerárquico que Dios nos dio. El padre, la madre, los hijos, tal. Los padres tienen mucha más responsabilidad que los hijos. Porque nosotros, a pesar de que crezcamos y seamos mayores, incluso formemos otra familia, respeto de nuestros padres, siempre estaremos abajo. Siempre les deberemos un respeto, porque son nuestros padres. Como si tenemos hijos,
estos hijos tendrán que tener un respeto a nosotros. Y aunque no tengamos hijos ni formemos una familia, recordemos que la familia de Dios es algo que tenemos que tener una obligación. Una obligación, y la armadura de Dios y la oración y predicar la palabra y cumplir los mandamientos aunque nos cuesten, porque nos van a costar. Mentira al que diga que no le cuesta, pero intentar conseguir que nosotros hagamos el bien y intentemos atraer a todo el mundo a esa familia espiritual, que repito, que es mucho más importante que la familia física, pero sin olvidar que nosotros tenemos que tener un cuidado, un respeto y un agradecimiento a Dios que nos ha, de alguna manera, puesto y formado en una familia para que nos protegiera, para que nos cuidara, sobre todo de pequeños, porque estábamos completamente indefensos ante el mundo, y porque después los consejos de nuestros padres, esa experiencia que tienen los padres, ese amor que nos tienen los padres, tiene que servirnos para agradecérselo. Nunca les agradeceremos bastante a nuestros padres lo que han hecho por nosotros, y sobre todo porque Dios ha velado por nosotros a través de nuestros padres. Y esta es un poco la reflexión que yo quería hacer sobre la familia, y gracias por haberme escuchado.